Ahora sí, tenemos aquí en estudios al economista Fausto Ortiz, exministro de Finanzas y analista económico. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. ¿Cómo está, Gabriel? Gracias por la invitación. Saludos cordiales a la gente que escucha Radio Sucre. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hoy queremos conversar y desmenuzar un poco este tema de los subsidios, este tema de la gasolina, para que la ciudadanía que nos escucha un poco, en palabras muy sencillas, pueda desbaratar un mito que hay en el Ecuador, ¿no? Y el mito lo conversábamos aquí, lo decía Pedro Ortiz en palabras sencillas hace un momento. ¿Cuál era, Pedro? ¿Cuál es el mito? Sube la gasolina, sube todo. Baja la gasolina, baja todo. Ese es el mito. Eso es lo que se dice, ¿no? Entonces, cuando terminó el paro, se bajaron 15 centavos de la gasolina y todo el Ecuador está frotándose las manos diciendo, pues, claro, los precios ya, se solucionó el problema, todo va a bajar, ya no hay inflación. Economista Fausto Ortiz, gracias por acompañarnos. Desbarate este mito, porque lo he escuchado en algunas entrevistas donde usted lo explica de manera muy sencilla. Sí, a ver, el tema acá es que Ecuador no es únicamente receptor de las cosas que ocurren al interior del Ecuador, también recibe las cosas del exterior. Entonces, uno chequea la parte de inflación, por ejemplo. El año pasado la inflación en Ecuador fue 1.9%. Pero la de nuestro principal socio comercial fue, que es Estados Unidos, fue arriba del 5%, en realidad fue 7%. La inflación europea para allá también por el orden del 7%. Este año la inflación continúa elevada a nivel mundial y Ecuador tendrá una inflación más o menos del 5% al cerrar el año. Yeah. Entonces, cuando uno habla que los otros países con quienes comercializamos tienen una inflación de esa magnitud del 5 o 7%, estamos hablando entonces que alguna parte de eso que nosotros también le compramos a ellos va a venir con precios altos y también entonces se va a importar inflación. ¿Por qué razón nuestra inflación fue 1.9 el 2021 y no 5 o 7%? Porque Ecuador sigue en crisis, Ecuador sigue tratando de salir del gran bache que ocasionó la pandemia en el 2020. ¿Y por qué digo tratando de salir? Porque Ecuador cayó 7.8% del Producto Interno Bruto que mide la producción total del país. Eso cayó en el 2020. Y el 2021 apenas creció 4.8%. Es decir, no alcanzó a igualar la caída. A diferencia de Perú, que cayó 10% y creció 13%. A diferencia de Colombia, que cayó 6% y creció 8%. Es decir, ellos en un solo año recuperaron todo la caída. A Ecuador le va a tocar el 2021 4.8, el 2022 2.5, y hay una parte del 2023 para completar y corregir la gran caída del Producto Interno Bruto. Entonces, los otros países, ¿cómo hicieron para recuperar? Lanzaron plata a la calle. Y entonces esa plata que lanzan en la calle se produce, se convierte en demanda de productos y los precios suben. Acá no se lanzó plata a la calle, es decir, la gente no pudo comprar más productos y por esa razón no presionaron. Ahí le tengo dos preguntas. Uno, para aclarar un poco, lo que usted nos quiere decir es que Ecuador con la pandemia se cayó, digamos, en la parte económica, pero para recuperarse aún no se recupera. Digamos, si alguien vendía 100... se cayó a vender 50 y ahora está vendiendo 80, pero no llega a 100 todavía. Es correcto. No llegamos todavía a las cifras del 2019, que son las mismas del 2018, porque el 19 creció 0%. O sea que hoy estamos generando menos, hoy, 2022, estamos generando aún menos que en el 2019. Y el 2018, porque el 19 creció 0% también. Ah, ya. O sea que ni siquiera empatamos todavía el 2018, estamos más abajo del 2018. Colombia y Perú ya pasaron el 2018. En el 21 corrigieron todo y superaron a la crisis del 2020. O sea, nosotros estamos más lentos que nuestros vecinos, ese es punto uno. Y el otro, la otra cosa que usted... El otro, el tema de la gasolina, que viene el otro, ¿no? Entonces nosotros en Ecuador, al ser un país petrolero con populismo... Espéreme un segundito, usted habló de echar plata a la calle. ¿Cómo se echa? Solo para aclarar. ¿A qué se refiere? Claro. ¿A qué se refiere con echar plata a la calle? Porque usted me dice... Perú y Colombia echaron plata a la calle y ese dinero que los gobiernos echaron a la calle gestionó o logró que la economía se mueva y se recuperen. ¿Cómo un gobierno echa plata a la calle? Veamos el ejemplo del norte hacia el sur, de Estados Unidos. La crisis de Estados Unidos viene hace tiempo y entonces Estados Unidos dice, señores, ¿están con problemas? Pasan a retirar un cheque mensual de $1,000, $2,000, $3,000 y le da a cada ciudadano un cheque en Estados Unidos. Sí, pues en Estados Unidos, digamos que es el país que fabrica los dólares, le pusieron creo que $1,000, $2,000 a cada persona. Claro. Ya, Ecuador no puede hacer eso. ¿Cómo lo haría Ecuador? Entonces, Ecuador, cuando hubo la pandemia, había el deseo de Ecuador de decir, vamos a dar un bono especial de $500, ¿verdad? Para las familias. Y eso lo dijeron en plena campaña electoral, lo dijo el gobierno del presidente saliente, Lenín Moreno, vamos a darle un bono de $500 a cada cristiano.
¿verdad? Y entonces, y eso de alguna forma también fue político, porque por otro lado estaba el candidato Arauz que decía voy a repartir de la reserva 1.000 millones de dólares y se lo voy a dar a la gente, digamos. Entonces el gobierno dijo, no, antes de que se confundan con ese ofrecimiento que era irreal, el gobierno dijo, yo voy a sacar mi otra irrealidad, que era poner 500 dólares en la calle. Que también era irreal. Irreal, pero no lo pudieron hacer porque era muy difícil decir, vamos a darle, con qué criterio darle 500 dólares más a las personas que no las tenían ni siquiera censadas. Esa es una manera de darle plata a la gente. El gobierno acaba de subir 5 dólares al bono de desarrollo humano, sí, que también es una forma de entregar plata a la gente. Quizás es muy poco, pero es la forma. Y lo hizo en el contexto del paro, justamente. Sí, ahora solo una consulta. Estados Unidos repartió millones de miles de millones a la gente regalado. Le digo, yo conozco gente que tiene empresas allá, que pequeñas y medianas, digamos, a uno le regalaron 50.000 dólares y le dijeron, mientras tú demuestres que lo has pagado en sueldos y alquileres, no tienes que pagarlo. Al otro que conozco le dieron 300.000. En cada vez, creo que le dieron 2 veces, a empresas y a personas 2.000. Solo le quiero decir una cosa, para que la gente nos comprenda. En Estados Unidos lo puede hacer, pero usted aquí dice, si Ecuador lo hace es irreal. ¿Por qué para nosotros es irreal y para Estados Unidos es real? A ver, es irreal ya. Porque el gobierno dijo, voy a entregarte plata, ya, y no pudo hacerlo. ¿Por qué no pudo hacerlo? Porque no tenía la base de las personas para qué. O sea, primero, lógicamente no sabía a quién darle porque no tenía un sistema, una base. Y legalmente tampoco tenía el instrumento legal para entregar a la plata. ¿Y la plata había o no había? Y encima no teníamos la plata. Ya. Porque hay parte de todo. Claro, no hay plata que vas a repartir. Ya. Porque eso implicaba que nuestro hueco fiscal, que el año 2020 fue casi 7.000 millones de dólares, se hubiera incrementado a 8.000 o 9.000 millones de dólares por dar plata a las personas, que hubiera sido ir a tomar plata con deuda. Entonces, los otros países pudieron hacerlo, porque si no tenían plata, podían prender su maquinita también y repartir. Como Estados Unidos, que puede prender su maquinita. En el caso de Arauz, que ofreció coger 1.000 millones de la reserva, ¿eso era verdad o era imposible? Lo puedes hacer si lo dices, si lo haces bien, ya, ¿verdad? Porque si él dice, voy a tomar 1.000 millones de reserva, puede estar diciendo, la plata que está en la reserva, que no solamente es el gobierno, porque ahí también hay plata de la gente, como los que nos están escuchando, que tienen plata depositada en el banco, y el banco tiene, a su vez, por ley, que dejarle plata del Banco Central, lo que se llama el encaje bancario. O sea que podríamos estarnos cogiendo plata de los depositantes del sistema financiero. Claro, entonces estás diciendo que le voy a coger plata de los depositantes. Pero si hubieras dicho, de la plata que el gobierno tiene en la reserva, de ahí voy a repartir 1.000 millones de dólares, entonces está bien, lo puedes hacer. Y hay que ver si es que tenía. Claro, hoy día momento no había. Quizás no había, pero hoy día, por ejemplo, el saldo de la Reserva Internacional que le pertenece al gobierno nacional es de 700 millones de dólares, que se llama la cuenta corriente única. Ni así alcanza. Hay 1.000 millones que acaban de llegar del Fondo Monetario Internacional hace 15 días que están en otra cuenta que se llama otros depósitos del gobierno central, que esa cuenta totaliza 2.700 millones de dólares al día de hoy. Ya. Pero ahí están 1.000 millones. Por lo tanto, al alcance de la mano del gobierno están algo así como unos 2.700 millones, que si uno diría, de esa plata que es mía, que dice el gobierno, del Ministerio de Finanzas, la voy a repartir. Eso lo puedes hacer. Pero decir que vas a tomar la plata de la reserva, ya, estás echándole mano a otra gente. Ojo, esa realidad es al día de hoy, cuando el presidente Guillermo Lasso ha hecho un tremendo trabajo para estabilizar las cuentas. Es lo que nos han vendido la idea a nosotros. Pero antes, en la época de elecciones, no había esa plata. Pero la reserva era la misma. O sea, la reserva estaba hablando de los mismos 8.000, 9.000 millones de dólares. El encaje bancario quizás era más alto. De hecho, hoy día el encaje bancario está en 3.000 millones de dólares. En diciembre estaba en 5.000. La banca y el sistema financiero ha bajado 2.000 millones de dólares del encaje, porque ha dicho, para que alguien diga que va a coger y repartir mi plata, mejor yo la entrego a mis clientes que quieren crédito. Ya, ahora sí, volviendo al punto inicial, esta parte era importante aclararla. Ahora, volviendo al punto inicial, baja la gasolina, baja todo, sube la gasolina, sube todo. Ahora, en este momento que se han bajado 15 centavos a la gasolina, es posible que todos los precios bajen, como nos vendió esa idea el movimiento indígena, porque el movimiento indígena nos dijo, con el paro hemos logrado que baje la gasolina, ahora va a bajar todo. Básicamente eso nos vendieron, esa idea nos vendieron. Lo que subió por el paro está retrocediendo. La cubeta de huevos que comprabas, los 30 huevos a $8, hoy día los compras seguramente a $3.50, alguna cosa así, ¿verdad? Eso ya está ocurriendo. O sea, lo que subió con el paro, muy buena parte de esos productos han caído. No tiene nada que ver con la gasolina. No tiene nada que ver con la gasolina, ¿verdad? De hecho, la inflación en el mes de junio, la inflación completa, total del mes de junio, fue 0.65%. Es la inflación del mes. Si uno dice, oye, pero la inflación de mayo
fue 0.45. O sea, la verdad que no había mucha diferencia entre la inflación de mayo, que no había paro, y la inflación de junio, que sí hubo paro. Entonces uno dice, ok, entonces escalemos un poco y veamos la inflación de alimentos. Y la inflación de alimentos en el mes de junio fue 2% en un mes. Ah, esa es la que se disparó. Y cuando uno dice, y sigamos viendo dentro de alimentos más precios que han subido. Y uno dice, mira, la inflación de la zanahoria, el precio de la zanahoria subió 27%. Y el precio de X, Y, Z subieron 10, 15, 20%. Es decir, en algunos productos hubo una subida importante, pero en otros productos no tanto, y eso hace que el promedio sea 2%. Y entonces, pero la subida antes del paro era una subida que no tenía que ver en nuestro caso con los combustibles, porque los combustibles en Ecuador están congelados desde octubre del año pasado. Así es. Entonces, no es lo mismo que uno diga que la gasolina extra que estaba el año pasado ya a 2.45 o 2.50, en el país vecino, en Colombia, de octubre acá, quizás se duplicó, porque el precio del petróleo se ha duplicado de alguna forma. Entonces nosotros no teníamos, afortunadamente para la población, el incremento de los alimentos, consecuencia del incremento del precio del petróleo, porque nosotros tuvimos precios congelados. Y alguien va a decir, no, pero es que la súper está libre. Sí, pero cuando uno chequea y dice, ¿cuántos galones al año se consumen de súper en este país? Es 88 millones de galones. Y uno dice, ¿y cuánto de extra y ecopaís? 1.100 millones de dólares. Es decir, entre Super, Extra y Ecopaís es apenas 1.200 millones de galones. Por lo tanto, la Super es muy poco para influir en el tema porque está subiendo. Nos está pegando, por supuesto, a los que usan Super. De acuerdo a lo que usted nos está diciendo, ahorita con esos 15 centavos que le bajamos a la Extra y al diésel, no vamos a tener mayores resultados en los precios de los productos. Yo he tanqueado 2 veces con la gasolina nueva, me he ahorrado $4 en esta semana, digamos, estas 2 semanas, ¿no? Entonces, eso de ahí claramente no significa que eso va a hacer que yo compre más barato algo, porque a veces el subsidio, y esa parte es política, le estás dando un subsidio al que no lo necesita, porque el que tiene carro claramente no es la parte más baja de la pirámide, pues, para que tengamos una idea también de la población económicamente activa, los ecuatorianos que están en capacidad de trabajar, de los 18 millones de ecuatorianos, 9 millones están en edad de trabajar, más o menos, la población económicamente activa. De esos 9 millones de personas están con trabajo el 30%, entonces digamos casi 3 millones de personas. Y de ahí, más de la mitad de esa población gana el básico. Entonces uno dice, oye, con un salario básico, es como complicado que te compres un carro con súper, pues, ¿no? Inclusive con un salario básico es como complicado, hay que hacer mucho esfuerzo para comprarse un carrito que consuma extra. Y si lo tengo, seguramente voy a tratar de controlar también ese gasto, digamos. Y por eso que el gobierno el año pasado, ante las presiones sociales, no subió los precios. Y no lo subió porque pensaba que el precio del petróleo, que terminó en 60 el año pasado, iba a mantenerse o a caer. El gobierno jamás pensó, porque nadie se imaginaba que Rusia iba a pegarle a Ucrania para que los precios suban. Claro. Ya, ahora, después de esta última reflexión, ya vamos con la pregunta de Pamela León. ¿Cuánto es el subsidio adicional que le estamos dando a los combustibles con estos 15 centavos menos? ¿Cuánto es? 600 millones, ¿no? ¿Cuánto es? Al año es algo así como unos 400 millones. 400 millones. El semestre que nos falta este año, la mitad, 200. 400 millones. Lo que se ha logrado con el paro es que el gobierno coja 400 millones y los ponga en la gasolina como subsidio, 400 millones. Que el gobierno no coja 400 millones, o no coja en este año 200 millones, que no coja. Pero igual es dinero que se va a ir para los subsidios, digamos. No coge. O sea, el gobierno iba a vender 1.200 millones de... 400 menos de ingresos. Claro. O sea, ¿cuánto diésel iba a vender de aquí hasta fin de año? 600 millones de galones. ¿Cuánto bajó? Bajó 15, entonces ahí está perdiendo 90. El costo. Claro. Ya es el costo. Entonces también es equivocada, se podría decir que es equivocada la idea que muchos dicen, esos 400 millones en vez de meterlos a subsidios que los meten a otra cosa. No, porque no estamos recibiendo, estamos dejando de recibir. Claro, pero si le hubiera podido decir al gobierno, y eso es el tema en la parte política de la marcha, oiga, de la plata que usted está cobrando en gasolina super y extra, de esa plata, baja ese 15 centavos y esa plata que usted cobra a la ciudadanía que tanquea,
pásela al fondo. sector indígena, pásela a la desnutrición, O sea que pásela a un fondo. La mejor negociación del paro pudo haber sido esos 400 millones que usted no baje, sino que esos 400 que usted está colectando, destímenlos a un fondo para los campesinos y los indígenas. Así. Es correcto. Y eso es lo más... Pero eso no es político. La gente come política y come cuento también. Eso no es popular. Pamela León. Bueno, en todo caso, para decirlo así más rápido, es menos ingresos al presupuesto, por tanto mayor déficit, ¿verdad? Y por tanto mayor deuda. Mayor Que deuda. estemos claros, ¿no? El déficit es igual a deuda. Entonces, y por eso que uno dice, oye, ¿cuánto ha sido el subsidio en los últimos 15 años? Ha sido 25.000 millones. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son 25.000 millones de déficit. ¿Y qué quiere decir? Que son 25.000 millones de deuda. Es decir, que al final el país lo que está haciendo es tomando deuda para darnos gasolina y diésel barato, lo cual es una locura. Sobre mi pregunta iba también porque usted habló hace un momento sobre lo que realmente representa el subsidio y es verdad, o sea, estamos romantizando lo que realmente es un subsidio. No es realmente esto de buscar la redistribución de la pobreza y de alguna manera ayudar a estos sectores vulnerables, por lo que usted bien explicaba. Entonces, ¿qué opina de esta otra medida que dicen que hubiese sido más que esa opción, la focalización como tal? Sí. ¿Y por qué a unos no les gusta eso? Primero, ¿qué debes focalizar? ¿Verdad? Si decimos que hay 1.200 millones de galones que se consumen al año en diésel, entonces el diésel es el que soporta focalización, porque en el diésel está buena parte de ese consumo va para el transporte público, urbano, cantonal, intercantonal y de alimentos. Entonces, ese transporte que usa ese diésel es el que podría soportar el subsidio, ¿verdad? Pero para que haya subsidio y para que haya focalización, debes estar comercializándolo a precio internacional. Entonces, ¿qué quiere decir esa cuestión? Primerito, cuando ya tengas listo el mecanismo de subsidio, pon el precio del diésel a precio internacional. Es decir, ubícalo ahorita mismo en $4, ¿verdad? O 4.50. Para que todo el mundo que no esté focalizado pague a 4.50. Y al resto, entonces, déjaselo focalizado para que el carro del transporte público tanquee a $2 o a 1.80. Entonces, esa parte es la que uno debería hacer. Pero en el concepto de focalización, hoy día, cuando ya tenemos un precio subsidiado, podría decir, o podría quererse decir, que del 1.80 que está hoy día el diésel, bájalo más. Entonces, esa parte es la que no hace sentido. Y la otra cuestión, focalizar. Porque ya está subsidiado. Claro, y lo otro, focalizar a la gasolina extra. Entonces dices, oye, como que no, pues no, otra vez. ¿Por qué vas a dar un subsidio focalizado a alguien que no lo necesita? Si uno dijera de pronto, focaliza para las camionetas que en el sector rural, indígena o del campo nuestro, entonces llevan transporte de los alimentos. A ellos darles una focalización social, digamos. Sí, pero eso es una cosa bien pequeñita como para decir, focalicemos a todo el mundo, ¿verdad? Ahí hay que trabajar bastante. Sí, pero, Paul, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, miren. No, estamos claros. Sí, súper claro. La explicación está, pero... Ahora, entonces, en resumidas cuentas, el precio de la gasolina no influye realmente con el precio de los víveres. Si esperamos que bajen los precios porque la gasolina bajó, esa es una mala conexión. Okay. Hay que estar atentos, que los precios están subiendo por algunos motivos. Uno de ellos porque en el mundo están subiendo la urea para la agricultura, el aceite girasol que ya viene de Ucrania. Entonces hay otra cosa, ¿no? Entonces acá hay que tratar de controlarlo, tratar de ver cómo incentivas a que los productos vengan, los que son más o son menos jóvenes, las ferias libres de la época de presidentes anteriores, Borja uno de ellos. Entonces es acercar al productor con la gente, digamos, sin intermediarios. Sin intermediarios, ¿no? Eso funciona muy bien. Yo tengo... Lo hizo Javier Lazo. También es político, pero funciona. Pero funciona. Javier Lazo lo hizo con... Javier Lazo lo quiso hacer ahora increíble. el Ministerio de Agricultura, pero no le salió muy bien. Se llamaba Del Campo a la Mesa. Del Campo a la Mesa. Y quisieron hacer uno aquí en el estadio, no le salió muy bien. Economista, un consejo para el nuevo ministro de Economía. ¿Usted podría darle algo como de prioridad, algo que pueda tratar de resolver en los primeros meses de su puesto? Él arranca bien diciendo, quiero cortar atrasos, quiero más obra pública, quiero más gasto social, digamos. Arranca bastante bien.
¿Por qué atrasos? Porque tienes atrasos en este año de 2.700 millones de dólares, tienes atrasos el año pasado del orden de 3.000 millones, entonces tú tienes atrasos del orden casi de 7.000 millones, que es enorme esa cantidad de atrasos, ¿verdad? Entonces no te alcanza este ejercicio ni el otro para ponerte al día con los atrasos, pero debes ir bajando los atrasos, sobre todo los más viejos. En la obra pública, el gobierno, cuando este gobierno está ahorita en una obra pública de 1.850 millones de dólares. El gobierno hace 10 años, en el 2012, 2013 y 2014, por allá, la obra pública era 10.000 millones de dólares. Entonces estamos en la quinta parte, ¿verdad? Entonces hay que tratar de incrementar un poquito esa obra pública, pero sobre todo incentivar a que el sector privado también participe y genere empleo, porque el empleo se genera en el sector privado más que en el sector público. Por lo tanto, esos tres campos que arranca el ministro Horacio Mena está bien, que comunique mejor, que en esa parte no creo que Pablo tenga problemas. Y esa obra pública es parte de poner dinero en la calle también. Es parte de poner dinero en la calle. Muchas gracias, economista Fausto Ortiz, por acompañarnos el día de hoy, aclararnos bien estos mitos de que si baja la gasolina baja todo, y la otra, que fue muy importante, esos 400 millones que se van a dejar de percibir por la bajada de los 15 centavos hubieran sido mejor invertidos en otra cosa que en echarle más subsidios a los combustibles. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estuvo con nosotros el día de hoy el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y analista económico, para desbaratar algunos mitos sobre la baja de los precios de los combustibles y los dineros y los fondos que se utilizan a partir de esa bajada de los precios de los combustibles en el sector social.